Muy buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a este nuevo programa de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero también todo lo que está por venir a lo largo de esta semana. Poco a poco ya se nos van moviendo las competiciones, cada vez nos va quedando menos contenido y habrá que ir rebuscando. ¿O no es así? Rafa Beltrán, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Pues sí, la verdad es que se va cerrando el círculo. Comenzamos con esa primera división donde todavía milita el Sala 10, el Wannapees, y poca cosa que contar, ¿no, Rafa? Pues sí, penúltima jornada de liga. Guanapix a la 10 se enfrentaba al Noya, que se está jugando el descenso, y empataba a 3 en el tercer empate consecutivo del equipo de Jorge Palos. Empezaba muy bien el Noya con un gol de Pirata en los primeros minutos. Empataba Nando Torres, que a los 10 minutos con una jugada colectiva bastante buena del equipo de Guanapix a la 10. Volvía otra vez a ponerse por delante nuevamente en un despiste Montero para el equipo gallego. La verdad es que Dani Álvarez estaba haciendo una buena actuación y estaba manteniendo al equipo aragonés. En la segunda parte, de nuevo Nando Torres metía el empate a 2, ponía el empate a 2. David Pazos en la jugada siguiente, al poco tiempo, ponía el 3-2 y a falta de 40 segundos, Nando Torres, que consiguió un hat-trick este partido, pues ponía el 3-3 y llevaba las tablas al marcador y un punto para el equipo aragonés. Un buen punto en la zona baja. Vemos que ganó el Rivera Navarra de manera contundente por 5-8 ante el Santa Coloma. Y bueno, yo creo que esa zona baja cada vez se está despejando más, ¿no, Rafa? No, la zona baja está clara. Quiero decir, queda una jornada, se la van a jugar el Burela y el Noya. Rivera está salvado, ha hecho 27 puntos en estas últimas jornadas, 27 puntos seguidos, está un décimo clasificado y tiene 34 puntos. La verdad es que ha sido un avión en la segunda vuelta y se ha salvado pues merecidamente. Y ahora pues la última plaza pues se la van a jugar entre el Noya y el Burela y bueno, veremos a ver cuál de los dos se salva. Noya, que visita al Movistar Inter, y bueno, pues Burela, que tiene un desplazamiento con Cartagena, que tampoco se juega nada, pero bueno, va a ser quinto clasificado de la primera división, va a jugar el playoff, y bueno, pues veremos a ver qué equipo se salva. Yo apuesto por que se va a salvar Burela, pero me puedo equivocar. Mucho mérito tiene lo que ha hecho el Rivera Navarra, incluso con todo el ambiente institucional, ¿no?, que se está dando en la ciudad de Tudela, con su presidente que se lo llevaban preso el otro día por amenazar a los compradores en principio del equipo de fútbol. Ya te digo que tenemos ahí pues esa duda, ¿no?, de si va todo en el mismo pack, si lo va a segregar, si va a continuar el de presidente solamente en el equipo de fútbol sala, si se va a quedar con alguno de los dos jugueticos, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo creo que no afecta al de fútbol sala, creo que él va a vender el de fútbol, o esa es su intención, a unos empresarios valencianos, esa es la intención y lo que ha salido en prensa, que ha salido luego todo este tema. Pero yo creo que el de fútbol sala no le afecta. De todas maneras, estaremos pendientes y nos intentaremos enterar. Sí que tenemos que decir que no sé si fue ayer o yo creo que fue ayer, se subió con nuestros compañeros de Aragón Radio, de Tribuneros, estuvo el presidente del Sala 10, del Wannapees, José Ramón, y comentaba pues que bueno, que ya están preparando el proyecto para la segunda división, para esa travesía de nuevo en el desierto, y que iban a contar de nuevo con el patrocinio de la entidad aragonesa. Por lo tanto, bueno, económicamente pues eso lo tienen medio salvado, ¿no, Rafa? Sí, la verdad es que yo creo que la continuidad es muy positiva para el club. La mejor manera de ascender, pues bueno, mira el Betis o el Alcira, ¿no?, que han sido primero y segundo en segunda división, es al año siguiente tratar de volver. Creo que se van a poner
buenos mimbres en la cesta y el objetivo tiene que ser ascender el año que viene y volver a tener el equipo donde Aragón se merece, que es en la primera división. Mismo cuerpo técnico, esperemos que, bueno, que con una plantilla pues algo más aragonesizada y más tirando de los chavales que están saliendo de esa extraordinaria jornada que tiene Guanapis en División de Honor Juvenil y que creo que pueden tener una buena salida en el conjunto aragonés, aparte de todos los cedidos que tienen tanto en Colo como en otros equipos. Y en segunda división, Colo-Colo, que también disputaba su encuentro frente al Málaga. Pues sí, caía derrotado en la última jornada de liga, porque ya se ha acabado la liga en la segunda división. Caía derrotado por 3-5 ante el Málaga, que se jugaba el estar en el playoff. El partido comenzaba con, la verdad, que muy buenas sensaciones para el equipo aragonés, para el equipo Alfonso Rodríguez, con 2 goles consecutivos en los primeros minutos de Juan Muniesa, el primero con una asistencia de Sunta y el segundo con una asistencia también de Molina. Recortaba distancias el equipo malacitano y se ponía 2-1, pero Fernandito, el portero, con una jugada de salida de portero, ponía el 3-1 y con ese resultado se llegaba al descanso. La verdad es que en la segunda parte el Málaga pues se jugaba el playoff y salió en tromba y le dio la vuelta al marcador, y en la segunda parte pues la verdad es que fue superior, pues Burrito, la verdad es que estuvieron bien en esta segunda parte y se llevaron la victoria por 3-5, yo creo que merecida. No nos hables mucho de tronadas y de trombas, que menudo día llevamos por los monegros. Pues sí, la verdad es que está un poco liado. De tronadas y de rayos. Y de rayos. Ahora ya, bueno, para terminar en la segunda división, es decir que el Betis ha sido campeón, que tenía 67 puntos. El año pasado, si no me equivoco, que creo que lo acierto, Guanapix a la 10 lo hizo con 76, perdón. Con lo cual son bastantes más puntos. El segundo clasificado fue Alcira, que va a jugar el playoff contra el Málaga a 3 partidos. El tercer clasificado, Oparrulo, que jugará el playoff contra el Ejido, estos dos con 50 puntos. Y Málaga también con 50 puntos. El año pasado entró en el playoff el Entre Ríos Zaragoza con 52, o sea que este año ha sido menos exigente. Y decir que han descendido Ceuta con 28 puntos, La Nucía con 27 y Lugo Sala con 24. De los 3 que subieron, 2 han descendido. Desciende La Nucía y desciende Lugo Sala, que era en ascenso del año pasado. Y el 13º ha sido Pinatar, o sea que se ha quedado a un puesto también de descender. Con lo cual es muy difícil la segunda división. Y bueno, en eso la clasificación lo refleja. Y también he estado mirando algunos datos que me han pasado, y de las últimas 4 temporadas que ha estado en segunda división el Entre Ríos Zaragoza, en 3 de ellas ha sido noveno y en la del año pasado fue quinto, con lo cual está abonado al noveno puesto, como ha sido este año, que se ha quedado noveno. Y bueno, una temporada en la que nos ilusionaron, porque es cierto, nos hicieron soñar con ese liderato en la primera vuelta, un futsal fantástico, pero sí que es cierto que en esta segunda, bueno, pues como tú siempre dices, ¿no? La plantilla pequeña, muchos jugadores de primera línea lesionados, algunos pues no en su mejor estado, han tenido que tirar mucho del filial, con la consecuencia que ha tenido también para el filial, ¿no? Que hasta hace, pues eso, 2 jornadas todavía estaban peleando y luchando por no descender, ¿no? Por no perder esa plaza, que es lujo asiático para el conjunto de Alfonso. Y al final, pues bueno, esa novena plaza, que nos puede saber a poco, pero que tal y como estaba la competición, pues oye, deberes hechos y a pensar ya en el año que viene. En el año que viene, en que estoy seguro que muchas cosas no pasarán de lesiones y de otros aspectos. Bueno, voy a decir fichajes, por ejemplo, como el de Abraham Munielo, que era, yo creo, uno de los fichajes estrella con Juan Molina. Ha jugado 2 partidos en toda la temporada, 3 si no me equivoco. Y eso, el año que viene espero que no ocurra, porque es importante acertar en los fichajes. Y solamente dar un dato que también es importante. Todos los años había pasado de más de 100 goles. Había pasado de más de 100 goles el equipo de Alfonso Rodríguez. Este año no. Este año se han quedado en 87 goles. O sea que los goles del equipo, la verdad es que han descendido.
Y eso se nota, porque hemos tenido los últimos años a Jorge Tabuenca como máximo goleador y este año, pues por temas lesiones y tal, pues ha metido la mitad de los goles, que eso es lo que más se nota también. Yo no sé qué bicho nos ha picado, no el que ha salido ahora en pantalla, que yo sé quién era. No sé quién era, exacto. Pero no sé qué bicho nos ha picado esta temporada a los dos equipos de primera línea nuestros, Sí. que los dos fichajes, llamémoslo así, de perlas, uno no llegó a debutar, en el caso del Guanapís, que fue batería, Sí, batería. y Munielo Colo-Colo, que vamos, que poco lo hemos visto. Pues que ha estado lesionado todo el año, venía ya con una lesión y bueno, esa lesión no se ha podido curar. Luego, la verdad es que el diagnóstico no fue el mejor y bueno, el pobre chaval, pues la verdad es que yo los días que le he visto y el año pasado le vi, me parecía un jugadorazo, la verdad. Y me parecía que era un gran fichaje por parte del club. Pero claro, el jugador está lesionado toda la temporada y no ha podido sumar todo lo que el club necesitaba. Hablábamos de Guanapís, de ese bloque. ¿Qué crees que era el Colo? Con la próxima, con su próxima participación en esta segunda división, seguirá el bloque genuino, se perderán efectivos. ¿Qué dicen los mentideros por ahí? Bueno, los mentideros siempre dicen muchas cosas, luego de ahí pues hay que trastear un poco. A mí no me gusta mucho meterme en el tema de los dimes y diretes, soy más de saber las cosas fidedignas y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo creo que la idea tiene que ser de hacer un club de cantera, tirar de la gente del filial, de chicos que se vayan haciendo y ese equipo darle el punch necesario para estar en la segunda división y optando al playoff con 3 fichajes que hay que acertar cada año, que para mí es la clave. Mantener a Asunta, yo creo que también es clave. Y también me parece que la portería con Juan Molina y con Fernando yo creo que está muy bien cubierta. Y a partir de ahí, pues bueno, acertar en esos 3 fichajes que hay que hacer, yo creo que clave, o sea, acertar en esos. Y bueno, pues yo creo que los chicos de cantera hay futuro en el futsal aragonés. Otra cosa es que Molina quiera continuar un año más. Eso ya. Eso ahí pues se irá viendo dentro de poco, se irá conociendo todas estas cosas porque claro, esto pues está ahora en marcha y es un baile. O sea, he empezado el baile y veremos con quién te toca bailar. Bueno, mientras consigan mantener, como digo yo, el bloque con los hermanos, el Chino Franco, toda esta cuadrilla, Juan Muniesa lleva muchos años y para mí sigue siendo un seguro porque al final es un jugador que mete muchos goles y mismamente el otro día es que metió dos primeros goles fue Juan y yo creo que aún le quedan años para, si él quiere, estar en la categoría y seguir liderando al equipo. Por eso, si sigue pues eso, la Roca Romero, sí, exacto. Forga, y luego, pues como tú dices, ¿no? Si ya suben a Coque y chavales que ya tienen el B que creo que ya pueden tener cabida en el primer equipo, porque me imagino que Guanapís repescará tanto a Óscar como también Quique. A Quique, que es lo lógico, ¿no? Sí, claro. Jugando esta temporada en segunda, ¿no? Esos 2 huecos van a quedar y yo creo que es el momento de darle la oportunidad por lo menos a 2 o 3 chavales de la cantera. Exacto, yo creo que Coque, Javier Abril, Iñaki Barea, Víctor Pérez, que ha estado también, Alex, Amingol, pues hay muchos, exacto, seguro que nos dejamos a alguien, Campos, que también es un buen jugador, que tiene posibilidades. Bueno, yo creo que son chicos que están ahí en ese entorno y bueno, pues veremos a ver si Alfonso, pues Alfonso y su staff, pues que yo creo que una de las claves es la continuidad de Alfonso, quiero decir, para mí es fundamental, que Alfonso es una persona que es clave en el club y su continuidad es fundamental. Para mí el club se cimienta en la seguridad y en la confianza que da Alfonso en la banda y llevando al club. Siempre decimos que es el Alex Ferguson, ¿no? Aragonés. Sí. Y tiene que continuar ese idilio con el de Entre Ríos. Exacto, tiene que seguir. Bueno, Rafa, pues nos centramos ya en el femenino, luego enganchamos contigo con perfecto, muy bien. Gracias. Hasta luego. Carlicos Beltrán, ya por tierras aragonesas, ¿no? Sí, y con apellido cambiado. Que me has dicho Beltrán. Ay, calla. Hoy estoy yo, debe ser el agua, tú.
No estoy en lo que Ojo, celebro. ha caído, en un momento. Madre mía. Aquí no lo sé. O sea, por ahí, por Zaragoza no lo sé, pero aquí los monegros, macho. Ahora estaba hablando Hombre, yo, con mi Ancho. mujer me ha dicho que en Alagón se han inundado muchas casas y por Pinseque y todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, Ha sí, sí, sí. sido Por toda esa zona se han caído casi 40 litros. O sea que es se veía muy una negro por esa zona, la verdad. salvajada, una salvajada. Pero bueno, no está negro el futsal femenino aragonés, aunque esta jornada no tuvimos liga por ese parón, sí que comienza, ¿no? Tenemos ya, bueno, tuvimos liga, efectivamente, tuvimos Sí, parón sí, sí, hombre, hace 2 claro. semanas, esta semana tuvimos ya ese trío de ases que tenemos en el fútbol femenino aragonés, en el futsal femenino aragonés, con buenos resultados, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, Guanapí Saldelis visitaba una de las pistas que yo siempre digo que es muy complicado sacar los 3 puntos, como es la del Bisontes Castellón, y la verdad, pues bueno, pues 0-5, ¿no? El resultado, pues partido de principio a fin dominado por las zaragozanas, que yo creo que rompen una racha, diría yo, de varias temporadas, ¿no? Sin puntuar allí con los 3 puntos. Es que no recuerdo ya la No se nos temporada. ha dado nunca bien, ¿eh? No, La pista de Bisontes del FM Castelló. No. a pocos equipos. Entre Ríos Colo creo que sí que puntuó, creo que empató, ¿no? Esta temporada allí, Sí, yo si creo no que sí, recuerdo mal. que rascó un empate. Creo que fue un empate a 3, ¿no? O a 1. Mira, ahora no lo recuerdo, ya lo buscaré. Pero bueno, victoria importante, ya con la mirada puesta en el playoff, aunque queda una jornada de liga, y yo creo que, pues bueno, para coger moral, ¿no? Y pues presentarse a los playoffs de la mejor manera. Rematan la temporada ya aquí en casa, además, en la granja, en la catedral. Eso es. Recibirán la semana que viene, bueno, ya la semana que viene no, este Semana. sábado a Les Glorias la Concordia, que ya también es equipo que está salvado, y yo creo que se verá también buen equipo, porque Les Glorias la Concordia es un equipo que es bastante valiente, sobre todo cuando sale fuera de su pista, o sea que yo creo que se verá un buen partido, y supongo que las nuestras pues querrán que se queden estos 3 últimos puntos de la temporada en la granja. Y César Augusta, que ya conseguía virtualmente mantenerse una temporada más en esta dura segunda división. Pues sí, victoria también ante un equipo que tiene muy bien cogida la medida, la pista del pabellón de la granja, como es el Chantrea, una victoria por la mínima, por 3-2, y eso que pues bueno, el equipo empezó perdiendo con un gol en propia puerta de Liova, pero bueno, tuvieron que remontar 2 veces, porque sí que es verdad que empataron, otra vez en la segunda parte, en el 34, pues el equipo de Pamplona pues se volvía a poner por delante en el marcador, pero Andrea Martínez empataba justo un minuto después, y Andrea Sánchez en el último minuto de partido pues hacía ese 3-2 para sellar la permanencia ya matemáticamente y afrontar pues eso, pues la última jornada ya con tranquilidad y a seguir dando minutos como está haciendo Chino a las chicas de la cantera. Una Andrea que yo creo que fue llegar de vuestro campeonato y ponerse las botas, ¿no, Carlos? Pues sí, a ver, Andrea es una jugadora muy, muy completa, es una jugadora muy, muy buena, con mucha calidad, y yo creo que había un sector del grupo Reciclarte que estaban deseando que se quedaran eliminadas las selecciones para volver y estar con el equipo, porque además había pues muchas bajas por lesión y bueno, pues fíjate, oye, vino y dio Vini Vidi Vinci, ¿no? Lo como decían los romanos. Y el tercero en discordia entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo, que también disputaba su encuentro en el pabellón de la granja.
Eso es, les visitaba Ripollet, las terceras clasificadas, un equipo que ha estado haciendo muy buen futsal durante toda la temporada. Era un partido pues complicado, la verdad complicado, porque Ripollet, pues es, aparte que tengan calidad, es un equipo muy rocoso y es un equipo que defiende muy bien y es un equipo que sabe atacar también muy bien. Pese a adelantarse en el marcador las de Sergio Molina, pues bueno, ya la calidad de Ripollet se impuso y dieron la vuelta al marcador y ese pues 1-4 con los goles, ojo, en la segunda parte. Y Entre Ríos, que también se mantiene lógicamente en esta segunda división, en su estreno, que parece que se nos olvida, ¿no? Muchas veces que es un recién llegado a esta segunda división, le han peleado muchísimo y que la verdad es que la han cogido con muchas ganas y en su primer año han hecho un temporadón. De hecho, las hemos tenido en playoff hasta hasta la lesión de su capi, estuvieron ahí en... La verdad que Sara, pues, una jugadora determinante, ¿no? Es una jugadora determinante ya no solo en este equipo, sino en la categoría. Es una jugadora que podríamos decir que es de primera división, es una jugadora que ha llevado el peso ofensivo del equipo, pero defensivamente también era muy partícipe del equipo y bueno, ya lo vimos, un balón que robó en la ida, en el derbi con Guanapis, pues un balón que roba en su punto de doble penalti, galopada, gol, o sea que es una jugadora que yo creo que ha notado mucho, al igual que Vicky, que también en el cierre y en la manija del equipo, pues con las lesiones, pues bueno, y la ausencia también de Rafa Martins, que lleva pues tiempo ausente, y yo creo que por eso el equipo lo ha podido notar mucho y bueno, y también contando que son jugadoras muy jóvenes, ¿no? Las que componen la plantilla del Entre Ríos y jugadoras que ya con la experiencia de esta temporada veremos qué tal la temporada que viene, o sea que la temporada que viene volveremos a decir que Entre Ríos es un equipo a tener en cuenta en esta segunda división. Seguimos todavía, bueno, esta semana también se van a enfrentar, que no lo hemos dicho. Entre Ríos jugará contra... Entre Ríos jugará, espera que se me ha ido, visita la pista ya del descendido Promesas de Logroño. Yo creo que, pues bueno, igual, partido que a priori se tienen que conseguir la victoria y veremos así, pues si es así, vamos, la vuelta con los 3 puntos. Y entre Grupo Reciclarte visitará pues una de las pistas complicadas, como es la de Hospitalet, ya con la salvación en el bolsillo, y yo creo que ya con la salvación en el bolsillo se va a ver de distinta manera. Las cosas se ven mejor. Esperemos que vuelvan también con los 3 puntos. Tenemos comentario. Dice Sergio, para verano tendréis que hacer un top 10 de los golazos de nuestros equipos aragoneses. Enhorabuena por el currazo que lleváis haciendo durante toda esta temporada y todas las anteriores. Pues se agradece, Sergio, y lo que te queda de aguantarnos. Ha habido golazos, ¿eh? Ha habido muchos golazos. Ha habido auténticos golazos. Esta temporada ha habido... Nos lo van a poner bastante complicado, para elegir. Ya sabemos quién va a ser la rival de Avenida Aragón o no. ¿O todavía no se sabe nada? Yo diría que es el Orbina, que de hecho ya han sido campeonas de liga, o sea que yo diría que es Orbina. Lo que no sé si han salido las fechas. Y veremos también cómo se han estado reforzando en esta última etapa, las de Orbina, para afrontar. Y si ascienden pueden reforzarse también mucho más, porque por lo que estoy oyendo, pues habrá fichajes con el equipo descendido de Osasuna, que cogerán, digo yo, que ya tendrán sus cosas hechas. Sus cábalas hechas. Y veremos Aragón cómo llega, porque creo que tienen alguna ausencia en la portería por Erasmus. Así que veremos a ver. Eso ya es más complicado. Pues igual habrá que ceder a alguna portera, para que afronte ese reto. Pero no sé si se puede, yo diría que no se puede. Bueno, se pueden tramitar yo ahí lo dejo, Yo ahí lo dejo. Si se puede, ahí lo dejo. Que nunca viene mal. Protagonistas, ¿no, Carlos? Pues sí. Tenemos una campeona de Aragón. Así que jugadora de Bujaraloz. Espera un segundito. Jugadora de Bujaraloz. Monegros. Claudia Las Heras. Así que ahí está, Claudia. Pues
pues vamos a ver si la tenemos ya por aquí. A Claudia Las Hola. Heras. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una monegrina campeona. Qué bien suena eso, ¿eh? Ya sabes que aquí lo tenemos copado, los monegrinos. Sí. El amo de las máquinas monegrino de Tardienta, yo monegrino de Perdiguera, o sea que al Muy Carlos bien, lo podemos despachar ya, si te parece. Bueno, ¿cómo ha sido esta temporada para vosotras? Pues bueno, la temporada, pues en la liga estábamos jugando con seniors, estábamos en la liga de senior, y pues a ver, como somos juveniles, pues nos ha costado, ya que son mayores para nosotras, y pues bueno, no ha ido muy bien, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, la Y luego diferencia... el campeonato, pues genial. Come genial, habéis ganado, ¿eh? Sí. ¿Y contra seniors? Bueno, no, el campeonato No, fue eso era contra juvenil. juveniles. Ah, Sí. Eso sí que fue contra juveniles y nos lo pusieron fácil, ya que solo teníamos 2 equipos juveniles, que solo éramos nosotras y Belchite. Entonces la final fue directa. Y eso. Y bueno, ¿qué tal se vive? Una final, llevarte el título. No sé si la temporada pasada también fuisteis campeonas, ¿no? No. ¿Lleváis dos? ¿No? ¿O fue Belchite? ¿O quién fue la temporada pasada en el torneo de...? Ah, no, o en torneo de Reyes, hostia. Y El yo torneo voy de hoy... Reyes también fue ha contra vuelto... nosotros. La alergia me está matando. Claudia, ¿cómo ha vuelto Carlos de Murcia? ¿Eh? Yo no sé Yo qué aún le han yo echado en el agua. aún tengo una parte de mi cuerpo en Murcia que fue llegar aquí, yo no sé si la alergia o un resfriado, que está con fiebre, está, digo, madre mía. Pues sí, el torneo de Reyes El sí torneo que de también Reyes. competimos contra ellas y también ganamos y eso. También nos lo llevamos la copa. Yo iba bien encaminado, ya lo que pasa Sí, que mi sí, cabeza me sí. estaba haciendo así chiribetas y no puede ser. Pues temporada redonda, ¿no? En lo que es la competición Sí, juvenil. la verdad que sí. Temporada redonda y luego, pues bueno, el jugar, como has dicho, en segunda autonómica con equipos más mayores. Yo creo que eso también, ¿tú crees que eso os puede beneficiar este año el haber estado jugando así con equipos senior de cara a la temporada que viene para afrontar la liga de otra manera? Sí, yo creo que también nos ha ayudado, ya que así pues te defiendes más, no sé. Y sales, no sé. Oye, tenemos por ahí que no lo hemos metido, ¿eh? Falta el presi. Está el jefe por ahí esperando. Claro. Buenas noches. Claro, tenemos ahí con la banderica Almonegros. Bueno, me imagino que para ti, Adrián, un orgullo, ¿no? Que las chicas pues se hayan quedado campeonas de Aragón, que sigáis promocionando el futsal femenino en los Monegros, que es algo muy importante, y que este equipo pues sea santo y seña, ¿no? De lo que es el futsal femenino en Aragón, y más en la edad de estas chicas. Pues sí, la verdad es que contentos. Es un proyecto que empezó hace 3 años. Se les propuso hace 3 años que si querían hacer de cheerleaders en el torneo que hacemos cadete, y ellas dijeron que de cheerleaders nada, que lo que querían era jugar. Y son 3 años, este es el tercer año en el que están entrenando y compitiendo, y bueno, satisfechos y contentos de que, más que nada, sobre todo de que hayan podido seguir juntas, hayan podido disfrutar, y al final disfrutar de un campeonato de Torneo de Reyes y de un campeonato de Aragón. Sí que es verdad, como ha dicho Claudia, que éramos solo 2 equipos. Darle enhorabuena también a Belchite, porque pasar toda la temporada jugando con seniors, pues para ellas tampoco ha sido fácil, ¿vale? Empezaron, en el caso de nuestras chicas, empezaron de cadetes de primer año, infantiles de segundo, y claro, jugar con seniors, siendo que la mayoría del grupo juveniles de primer año, pues no era fácil. Y entonces, bueno, pues ahí hemos llegado a la final y nos hemos podido llevar el gato al agua. Es el primer título que obtenéis como club, Adrián. Sí, es el primer título, digamos, oficial federativo. En escolares tenemos alguna Superliga cuando era con varios grupos, pero a nivel federativo es el primer título y lo dicho, súper satisfechos de cómo ha ido el año y contento por el trabajo que han estado haciendo. Que además, Adrián, el
crear pues un equipo femenino en un pueblo, porque ahora no recuerdo qué habitantes tiene Bujaraloz, que supongo que habrá chicas que a lo mejor son de pueblos cercanos. Es grande, ya te lo digo yo. Es grande, pero Es que quiero decir... No. Dentro de Monegros es de las grandes. Dentro de Monegro sí, Claro. pero Bujaraloz tiene 1000 habitantes, pero yo siempre hablo de que el club es de una localidad de 2000 habitantes, porque, como bien dice Carlos, tenemos chicas de un área de influencia de 5 pueblos, incluido Bujaraloz, que puede sumar unos 2000 habitantes viviendo habitualmente aquí, igual ni eso, pero bueno, se creó el club con esa idea de que todos sintieran que podían jugar aquí, que no había esas disputas entre pueblos, y la verdad es que, bueno, pues estamos satisfechos y tenemos 2 equipos femeninos, el juvenil y el cadete. El cadete ha estado compitiendo con las 8 mejores, siendo todas de primer año y con infantiles, con lo cual esperamos que el año que viene el cadete también pueda hacer una buena temporada. O sea, que pescas en la Almolda y pescas en el resto de localidades. No pescamos, es la única opción que tienen los chicos cerca. Exacto. Ese es un servicio más que otra cosa. Que además, Adrián, estáis siendo un referente, pero ya no solo en lo que puedan ser los Monegros o la provincia de Zaragoza o Aragón, sino un referente nacional con ese torneo que tenéis. Sí, a ver, yo creo que hoy el día es para las chicas, pero bueno, hacemos un torneo, como sabéis, cadete, masculino, que vienen pues equipos del nivel del Fútbol Club Barcelona, del Pozo Murcia, Moprisala, Móstoles, pero bueno, sí, intentamos ya no solo ser un referente con eso, intentamos ser un referente en el fútbol sala aragonés, trabajamos por ello, son 10 equipos lo que tenemos actualmente, 2 femeninos y 8 masculinos, no tenemos senior, solo tenemos hasta juvenil hoy por hoy, y muy satisfechos porque cada año yo creo que mejoramos un puntito y estamos mejor clasificados. Claudia. Pues ahora perdona, Francho, ahora voy, vale. que es para las chicas, entonces igual hay que empezar a mirar de ampliar ese torneo. Me la has quitado de la boca. Claudia. Ya iba a decir, Claudia, pide ahora, aprovecha el directo, ya que como no os ha dado prima, ¿no? No habéis tenido prima por ganar el torneo, ¿o sí? Una cena después. Bueno, la cena en el español seguro que ha caído. Pero aprovecha ahora que lo tienes en directo ahí al Presi para decirle, a ver si nos curramos algo más, el torneo femenino también, que no estaría mal. No está mal, ¿verdad? Hemos pedido organizar la fase previa, ¿vale? Creo que se lo merecen, creo que sería bueno para ellas y para la zona, sobre todo, tener una competición de este estilo. Y hemos pedido organizar la fase previa, pues que también tiene su qué, ¿no? Sí. Es una forma también yo creo que la federación, en este caso, sí que me imagino que tendrá el detalle, ¿no? De trasladar. Pues sé que ahora tienen esa voluntad, ¿no? De mover fases, de llevarlas por todo Aragón, de que todos y todas seamos partícipes, ¿no? De este deporte tan bonito que todos queremos, que es el futsal. Y oye, y ya de que ya también es un premio para vosotros como club, para el Monegros Fútbol Sala. Sí, a ver, la federación depende de la española y ahí pues me imagino que habrá otros clubes que querrán la fase. Yo he preparado un dossier en el que expongo un poco la situación de un pueblo como este y de una zona como esta, tanto que se llena la boca la gente con la despoblación y con ayudar a estos sitios, y espero que sea una cosa que tengan en cuenta y puedan contar con nosotros, porque otra cosa de las que he expuesto pues es que la capacidad organizativa la tenemos porque lo demostramos año tras año con ese torneo masculino que hacemos, ¿no? Pero será una decisión de la Federación Española y ahí no podemos entrar. Ya haremos fuerza con la aragonesa, a ver si remando todos juntos conseguimos esa fase previa. Sí, me imagino que para Adrián meterá caña, que es del comité. Seguro. Claudia, para vosotras, bueno, ya campeonas, pero ¿qué objetivos tenéis a futuro? Pues ganar lo que se nos proponga y, claro que sí. Y aprender mucho en el campeonato. Que seguro que vais a disfrutar eso lo primero. Sí, lo primero es disfrutar y luego aprender. El campeonato de España se disfruta mucho. Y yo te quería decir, tú eres una referente del equipo, ¿qué aportas tú al equipo? Toma ahí la pregunta difícil. Para cerrar. Pues a ver, yo pues
apoyo en los entrenos, pues también todo apoyo, ánimo, pues no sé. Bueno, Claudia es la capitana del equipo Sí. y juega, juega de pivot. No sé si habrá sido la máxima goleadora, pero probablemente. Y bueno, Yo lo que iba a decir que aparte de apoyo, igual aportará goles también. También, sí, también. Humilde, ¿eh? Humilde es porque no lo ha dicho, claro que sí. Sí, sí. Mira, tienes firmada buena cláusula de rescisión, ¿no, Adri? ¿Le has puesto buena cláusula? Sí, sí. Bueno, esperemos que con este campeonato y con lo que puedan vivir ahora, pues sigan animadas para continuar jugando, que también están en una edad complicada y luego en los pueblos tenemos el problema como es lógico de que se van a estudiar a Zaragoza o a otros sitios y mantener el equipo no es fácil. Lo entiendo, es normal y trabajaremos para ponerles todas las facilidades del mundo, pero también es comprensible que llega una edad en la que empiezan a hacer. Por eso también no tenemos senior, ¿no? Los chavales ya en primer año, en tercer año juvenil van a Zaragoza y luego mantenerlos es complicado. Bueno, pues entre todos remaremos primero para que haya una liga a poder ser única y exclusivamente de juvenil, femenina, que yo creo que eso es algo que ya hace varios años, que no la sí, hay. Igual 4. Sí. Eso es algo que quizás desde la federación, entre todos remando, consigamos. Sí, pero el problema es que todos lo sabéis y Carlos mejor que yo, porque está más metido en el mundo femenino, que las chicas ya de cadetes empiezan a competir en senior porque dan el nivel, empiezan a competir en segunda división, entonces tener un equipo juvenil pues es complicado, ¿no? De hecho, sí que había otro equipo juvenil en Aragón, que era el César Augusta, pero como competía en primera autonómica no podía participar en el Campeonato de Aragón. Desde aquí, pues animarles también. Como sabéis, es el club de mi padre. Entonces, pues ojalá hubiéramos podido tener una final, aunque hubiéramos perdido seguro, hubiéramos tenido una final con César Augusta, que habría sido bonito, ¿no? Le puedes subir a las barbas, aunque sea el padre. Bueno. Pero bueno, trabajando duro. Hijo, buena cena de Navidad hay, ¿eh? Ostras. Trabajando duro, como sabe Carlos, que se ha llevado una chavalica de aquí, Benjamín, al campeonato sub-10, hay otra más, un par más trabajando en el club, 3, y luego el cadete femenino, como decíamos. Pues bueno, poco a poco el femenino lo vamos trabajando y el masculino también. Pues como monegrino, orgulloso de todo lo que estáis haciendo por ahí por Bujaloz, aunque a mí me paréis un poco lejos, ¿vale? Pero lo dicho, trabajazo tremendo, que disfrutéis mucho, que al fin y al cabo vais a ser nuestra representación, la representación del futsal aragonés en ese campeonato. Yo sé que lo vais a hacer de cine y oye, y a disfrutar. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, que vaya bueno. Gracias. Bueno, Carlicos. Bueno, oye, ¿quieres que te diga cómo están las semifinales de la Copa de Autonómica? Pues dímelo. Ya tenemos los 4 equipos semifinalistas que jugarán el día 24. Pues habrá duelo de filiales entre el Guanapís, Tapi Gama Sofás Intesala 10 y César Augusta Allo. Y la otra semifinal, pues entre San Viator y Avenida Alagón. O sea que yo creo que 2 semifinales muy chulas, a ida y vuelta. Y veremos a ver quiénes los equipos que se meten en esa final. Y yo podría no pronosticar, o sea, lo que yo creo que... Ojo, que se pone el turbante y enseña la bola. Venga, dinos. Yo diría que la va a ganar el filial de Guanapís. Creo que están muy bien en esta copa, igual que César Augusta. O sea, yo creo que van a estar muy parejas las semifinales. Pero pues entonces tendremos que engañar a la Martina Albó para que entre de nuevo en el programa. Eso te lo dejo a ti. Bueno, Carlicos, hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con lo que queda ya de Segunda División B finalizada con la División del Juvenil. Alex Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos los graderos. Bueno, de Segunda División B ya no tenemos nada más que decir. Finalizada la temporada, por desgracia, no tenemos ningún equipo de los nuestros metidos en el ajo del ascenso a la Segunda División. Pensé que lo rozó con los dedicos, con la punta de los dedos, pero no pudo ser.
Y nos centramos ya en la División de Honor Juvenil, que está pues en sus últimas fases, ¿no? Así es, está en sus últimas fases y de lo lindo porque la parte de abajo, Francho, si ya estaba igualada, se iguala más aún, porque Utebo y Lepanto logran la victoria este fin de semana y se ponen a tan solo un punto ambos de Alcañiz. Ahora mismo van a estar 3 equipos luchando por la última plaza de descenso. Un Patatas Gómez que no está descendido matemáticamente aún, es decir, son 4 equipos luchando por 2 plazas y quedan partidos muy, muy interesantes en la zona de abajo, pero primero, si te parece, vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido esta semana, donde pues Guanapix afronta ya las últimas jornadas antes del Campeonato de España con victoria 7-1 cómoda ante una Cigüeña que se está dejando llevar en estas últimas jornadas. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Como también un Entre Ríos Zaragoza que hace lo mismo contra un Caras que dio el nivel a principio de temporada y se ha ido deshinchándose, dejándose llevar incluso en estas últimas jornadas. ¿Tú crees que la Cigüeña puede que haya sido la gran decepción de esta temporada? Yo creo que al final la palabra decepción es demasiado fuerte en el deporte. Al final siempre se aprende, lógicamente es el del que más se esperaba de que diera la sorpresa, como es la Cigüeña, ¿no? Que tenía una generación, la mayoría de tercer año, un equipo muy fuerte, que repescaban de los equipos grandes, tenía una generación muy buena para hacer cosas muy interesantes y que por unas cosas y por otras pues no ha conseguido meterse en la pelea hasta el final con Entre Ríos y Guanapix por esa plaza, ¿no? En el Campeonato de España. Colo-Colo que sigue a lo suyo, con victoria frente a Coras. Y como tú dices, bueno, Boca Ijar, que sigue con su monólogo se le escapan los goles de la pocha de los bolsillos, 3-9 frente a Compañía de María. Con 4 goles de David Bernard, que se está echando, ¿no? La candidatura clara ya para ser el máximo goleador nacional, con ventaja de sobras para estas 2 jornadas con el segundo. Y en la zona que tú dices media-baja, la Almozara, que le pintó la cara 6-4 a Pirineos, también una de las sorpresas, ¿no? Esta jornada. Y lo que tú dices, ¿no? Zona baja, Lepanto y Utebo, que Utebo pues le endosaba ese 2-5 a Gran Vía, un Gran Vía que parece que también se ha ido desinflando, ¿no? Así es, al final estamos ya en los últimos compases de la temporada, son equipos que han conseguido la permanencia, equipos que están salvados ya en esta división de honor juvenil y no tienen por qué seguir luchando al 100% realmente contra los equipos que a lo mejor están sufriendo y están pasándolo mal en estas últimas jornadas. Bueno, a ver si nos pone la clasificación Jandro. Ahí lo tenemos en la zona baja, que es la que nos interesa. Pirineos 44, pero fíjate, a partir de ahí se rompe la Almozara 33, Gran Vía 30, DKV 18, 17, 17, 14, 10. Compañía de María, lo que iba a decir. Compañía de María ha descendido. Matemáticamente, Patatas Gómez tiene una oportunidad este fin de semana que se enfrenta a Compañía de María. Veremos a ver qué ocurre en ese partido. Oportunidad de sacar 3 puntos que pueden ser muy importantes. Lo que decíamos, Patatas Gómez no está para nada descendido. Le quedan partidos como el de Compañía de María y como el de la Almozara, que son partidos ganables. La Almozara no se juega nada. Compañía de María ya está descendido. Puede sacar puntos de debajo de las piedras y salvarse en las últimas jornadas, al igual que Lepanto, que tiene como rival a Prineos, que viene de perder contra la Almozara, se sigue sin jugar nada, y un Boca Ijar que está en la lucha por la tercera plaza, que habrá que ver qué ocurre en esa última jornada, si algún equipo consigue salvarse en los últimos segundos de partido, últimos minutos, y puede ser muy interesante esa última jornada porque hay partidos muy interesantes. ¿Por quién apuestas tú? Es que Utebo y Lepanto, tras haber ganado esta jornada, les veo enchufados. Puede ser que sean los dos que se salven, pero lo que decimos, a Patatas le quedan 2 partidos interesantes por jugar. Alcañiz también se enfrenta a Utebo la próxima jornada y a Coras, que no se juega nada. Son 2 jornadas que podrían haber caído de otra forma y han caído de esta, y puede haber muchos cambios. Bueno, le han metido chicha. Al final nos van a dar contenido estas 2 últimas semanas. Sí, bueno, la semana que viene ya advertimos que no habrá programa por cuestiones técnicas. Volveremos dentro de 15 días. Pero lo que hablamos, yo creo que Alcañiz quizás sea el que peor lo tiene. Así es, al final Alcañiz se enfrenta a Utebo, que viene en muy buena racha y se está jugando todo, al igual que
lógicamente la AFS, y se enfrenta a un Coras que está arriba, que sí que es cierto que se ha dejado llevar, pero sigue siendo Coras. Bueno, creo que tenemos protagonista, ¿no, Alex? Así es, Pedro Aranzábal de Entre Ríos, Zaragoza, clasificado al Campeonato de España. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Pedro, ¿Qué tal? Temporada ya, pues prácticamente en sus últimos coletazos. ¿Cómo la has vivido tú en lo personal y en lo colectivo? Sí, bueno, ha sido una temporada muy larga. Creo que nos hemos mantenido constantes. Los 2 partidos contra Saladí se nos van solo de un gol de ventaja, entonces creo que lo competimos bien. El último partido que jugamos contra Boca y Jar, allí también se nos fue en los últimos minutos, pero vamos, excepto esos 3 partidos, nos hemos mantenido muy constantes, jugando un buen fútbol y vamos con ganas al Campeonato de España. os ha tocado en el sorteo a un Trepalio León que viene de hacer una buena temporada en Castilla. ¿Cómo ves ese enfrentamiento? ¿Cómo ves ese desplazamiento el 31 de mayo a tierras de Castilla y León? Bueno, pues vamos con muchas ganas a darlo todo. Sabemos que es un buen rival, creo que si no me equivoco es el máximo goleador de España. Y eso es porque han hecho las cosas bien. Creo que no han empatado ni perdido ningún partido de su liga. Y pues bueno, sabemos que será un partido muy difícil, en el que tendremos que hacer muchas cosas bien para conseguir llevárnoslo, pero vamos con todo y a dejarnos el alma en el partido. Tú eres ya juvenil de 3er año, ¿no? Sí, de 3er año. Pues Sí. vamos a hablar de futuro, Pedro. ¿Dónde te ves el año que viene? Bueno, yo, si el club me da la oportunidad y bueno, pues las ganas y tal siguen, que tiene pinta, pues seguir en el segunda B, como he dicho, si el club me da la oportunidad. Y si no, pues buscarme alguna salida a otro equipo de menor división en el que me den la oportunidad. Tochi va por aquí, quedarse en el club. Sí, tiene pinta. Hombre, el segunda B, Pedro, para vosotros lo decíamos antes en el bloque de primera y segunda división, Sí. es lujo asiático, o sea, es una joya que el Colo no puede perder, porque seguís todas esas etapas. Acabáis de división del juvenil, dais el salto a la segunda B y luego de esa segunda B a la segunda división, el salto no es tan grande, ¿no? Aunque el nivel y muchos compañeros tuyos, ¿no?, que han pasado por división del juvenil y ahora están en la segunda B, siempre nos dicen, ostras, el salto de segunda B a segunda se juega más rápido, no puedes pensar tanto. Me imagino que para ti, como un chico de cantera, es importante seguir creciendo en tu club. Yo encantado de seguir creciendo en el club, la verdad. Sí que es verdad que el salto de segunda B a segunda división es muy grande, pero creo que el de juvenil a segunda B es todavía mayor. Y el hecho de que el club tenga un equipo en segunda B lo engrandece mucho más, porque los juveniles de primero, segundo y tercer año vamos subiendo los entrenamientos todas las semanas con ellos, a aportar nuestra juventud y a aprender, sobre todo. Y yo creo que he aprendido mucho en todos los entrenamientos que he hecho con ellos. Y por eso creo que sí que es verdad que es un equipo que creo que el club no debería debería intentar mantener en esa categoría, porque es de agradecer sobre todo para los juveniles. Pedro, vienes de hacer una temporada, yo te diría casi espectacular. Creo que he tenido la suerte de seguirte allá donde has ido con la selección. He tenido también la suerte de poder estar atento a lo que hacíais, como tú, tanto el Colo en la división de honor juvenil. Habéis competido al máximo nivel contra Guanapix Saladí, les habéis tenido a un tris porque han sido partidos muy igualados. Personalmente, ¿cómo te gustaría acabar esta temporada? ¿Cuál crees que es el objetivo que tiene el club? El objetivo, creo que lo tengo claro, es intentar avanzar las máximas rondas posibles en el Campeonato de España, sabiendo al rival que nos enfrentamos. Creo que tenemos que intentar darlo todo y seguir avanzando en fases, ya que es lo único que nos queda, aparte de las 2 jornadas de liga que nos faltan aún.
pues sobre todo centrarnos en el Campeonato de España. Creo que es un campeonato muy bonito, una experiencia muy grande que me enorgullece estar en un equipo que haya llegado a esto. Y nada, competir y conseguir el máximo en el campeonato. Lo que dice Alex, este año para ti ha sido un año completísimo. Selección juvenil, selección aragonesa, división de honor, segunda B. Sí. ¿Qué te queda por hacer este año, Pedro? Bueno, este año no, esta temporada 24-25. Poco más, ayudar al equipo en el campeonato y poco más. Sí, estoy muy agradecido de la temporada que he hecho este año, yo y mis compañeros en el club. Y en la selección también creo que hicimos un buen papel, no llegamos a lo que queríamos y a lo que creo que podríamos haber llegado. Pero bueno, ahora ya lo que queda, aportar lo máximo. Últimos compases de la temporada. ¿A quién ves favorito para estos cuartos de final, semifinal y final de campeonato octavos de final, perdón, de campeonato de España? Estáis muchos equipos metidos por la lucha. ¿Tú tienes alguno claro que puedas decir este y este para mí son los más grandes? Hay que hablar del Saladí, el Guanapix, que llevan compitiendo juntos toda la vida. Estos partidos ya los conocen, los juegan muy bien y ya lo demostraron en la Copa. Llegaron a la final y compitieron muy bien. Entonces creo que son candidatos. Futsal Mataró, fue el ganador de la Copa. Pues obviamente creo que tiene papeles y razones para ganar el campeonato. Y bueno, el Barça siempre es un equipo duro, un equipo que tiene todo y que van a darlo todo, seguro, para conseguir el campeonato. Yo te lanzo ya la última. Muchas veces nos preguntamos, ¿no?, por los equipos de abajo, por nuestros equipos, nuestros hermanos aragoneses que se están jugando ahora el no descender de división de juvenil. ¿Tú a cuáles ves que se van a quedar en esta división de juvenil? Yo creo que Utebo se va a mantener porque tiene un par de jugadores que son bastante buenos y creo que pueden marcar la diferencia en estas 2 últimas jornadas que les quedan, aunque sean duras. Y bueno, Patatas también podría dar la sorpresa, que lleva bastantes años ya, creo, en División de Honor. Y siempre puede dar alguna sorpresa. Le quedan 2 partidos que no son de los más difíciles. Es contra el Almozara, como he escuchado antes, que no se juega nada ya, y contra un compañero de María que tampoco, porque ya está descendido. Entonces creo que esos 2 equipos pueden tener posibilidades. Utebo más, pero Patatas no se queda así. Pues con eso nos quedamos. Pedro, mucha suerte en esa buena parte del cuadro donde podéis con Entre Ríos llegar a semis, plantaros en semis y seguiremos, ¿no?, a todo lo que vayáis haciendo hasta final de temporada. Un abrazo. Ojalá plantarnos en semis. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Alex, cuéntanos, Campeonato de Aragón. Pues vamos a empezar por los femeninos, donde en la categoría más baja, en la categoría Benjamín, César Augusta era quien se llevaba la victoria. En la categoría Levín, el futsal femenino Zaragoza. En la categoría infantil era de nuevo César Augusta. En la cadete, Entre Ríos. Y como hemos estado hablando antes con Carlos, Monegros era quien se llevaba la victoria en el juvenil femenino. Por parte de la masculina, la Benjamín era el Club Equipesport, el que va a representar a Aragón en la categoría de los más pequeños. En la Levín era Guanapix a la 10, al igual que en la infantil. Y repetía Equipesport en la cadete. Tenemos ahí 2 dobletes, ¿no?, por parte de los 2 clubes más laureados en los últimos años en las categorías masculinas, y por parte de los juveniles, Guanapix a la 10 y Entre Ríos Zaragoza nos representarán en los octavos de final del Campeonato de España. Pues con ese exacto análisis despedimos la división del juvenil. Hasta luego, Alex. Buenas noches a todos. Vamos ya con el otro Alex, con Lex, que lo tenemos ya preparadico. Buenas noches, Francho. Buenas noches en el a todo el salón de mundo. su casa, para hablarnos de lo que ha pasado en la tercera división
que ya tenemos, bueno, en tercera y en autonómica ya tenemos equipos de tercera división. Exactamente. Y no solo el Daroca. Y no solo el Daroca. Exactamente. La semana pasada comentábamos Daroca. Esta semana se ha ya ascendido un equipo del grupo 1 y posiblemente no, en la próxima jornada nuestro grupo favorito también tendrá ascenso, pero como todas las semanas comenzamos con tercera, en la que hoy sí podremos hablar ya de equipo ascendido. Ahora sí que ya nadie nos dirá nada porque Cadrete ha conseguido ese ascenso que lleva buscando toda la temporada. Venció en casa frente a Pirineo 6-4, un partido en el que Cadrete quería ser el campeón en casa, quería ganarlo ya y así lo hizo y venció 6-4 a Pirineos con toda la hinchada local. Caspe visitaba a Gelsa en un partido que Caspe se jugaba mucho para intentar escaparse de ese descenso y venció 2-3 a Gelsa, un partido en el que Caspe en el minuto 36 recibe el 2-1 en contra, pero es capaz de darle la vuelta en el 37 y en el 40, prácticamente en la última jugada, marcar ese tercer gol que le dio la victoria y pudo intentar estar más tranquilo. Después, uno de los partidos de la jornada, Peñalamurga, que ya no se juega nada, Almonacid, que se está jugando la salvación, ahora mismo está en descenso, ganaba Peñalamurga en Almonacid, una pista muy complicada, pero hizo su labor. Peñalamurga llegó y venció, marcó el cuarto gol en el minuto 29 y ya pues tuvo que aguantar ese marcador que no le sirve absolutamente de nada a Almonacid y va a tener que meterle mucha caña tanto al partido aplazado que tiene como a la jornada que le queda. Después teníamos una sorpresa, se puede decir que sí, se puede decir que no. Ebrosala ya dio la sorpresa de vencer a Cadrete, vencer a Paniza ya no es sorpresa por esa victoria que consiguió frente a Cadrete en su momento, pero ahí lo tenemos. Ebrosala no quiere decir la última palabra, no quiere bajar los brazos, quiere mantenerse, ser un recién ascendido mantenido y 0-1 venció un partido de muy pocos goles, un gol en el minuto 27, pero oye, es un partido que le sirve para estar tranquilo, para ya no depender de otros y poder estar ya solo pensando en sí mismo. Coras perdía 2-3 en casa frente a Borja, un partido en el que ganaba 2-1 Coras en el minuto 38, marcaba el segundo Coras en el minuto 38, en el 39 empataba de nuevo Borja y otra vez en el 39 daba la victoria a Borja, o sea, un partido en el que se decidió en los minutos finales. Después Andorra, pues como ya sabemos es descendido y perdió 2-5 en casa frente a Boca Ijar. Zafán vencía 6-2 a Inzón y Calatayud ganaba 8-3 a Utebo. Esto hace, sobre todo lo que hace es cambios en la parte de abajo. Zafán hizo los deberes, ¿eh? Pero es que Zafán al hacer los deberes ya no puede perder esa segunda plaza, por lo tanto Zafán es equipo de playoff. Por lo tanto podremos tener el año que viene dos equipos en tercera, o sea, en segunda vez, si todo va bien. Cadrete líder absoluto. Lo que no hemos dicho es que en ese Andorra se retiraba en el partido de Andorra que una absoluta institución de ese club. Aquí lo tuvimos. Que lo tuvimos aquí, que nos vaciló también, hay que decirlo. Y venía bien Josiño, que nos acordamos de él. Y cuando vino lo trajimos cuando estaba a punto de empezar la segunda vuelta, partidos importantes. Si no recuerdo mal, no sé si venían de haberle ganado a Ebrosala o le iban a ganar después, pero sí. Sí, que de hecho él nos decía que estaba se veían fuertes, confiado en que iban a mantener la categoría. Hombre, y ganándole a Ebrosala al final ese partido tendría que haber hecho a ti subir y a Ebrosala bajar, pero no fue el caso. Ha sido totalmente al revés. Fue un punto de inflexión a Ebrosala que, como estamos viendo ahí, ahora mismo está salvado. Está a 4 puntos de la salvación, a falta de un partido. Es verdad que Almonacid tiene un partido aplazado, pero es que esto acaba ya. Es que queda una jornada y todo puede pasar. En esta última jornada, este fin de semana, no hay partidos, o sea, no se juegan partidos, pero jugará Ebrosala. Jugará en casa, o sea, se va a jugar la salvación en casa frente a Coras. Ahora ya depende de sí mismo. Si gana, ya se mantiene.
Almonacid tiene que esperar y Almonacid visita la pista de Caspe. Ahora mismo, Caspe, como Almonacid todavía no ha jugado su aplazado, no puede decir que es matemáticamente equipo de tercera porque está a 5 puntos y Almonacid, ganando los 2, le podría adelantar. Con lo cual, si Almonacid gana ese aplazado, la última jornada, ese Caspe Almonacid nos puede decir quién va a bajar, o en caso de que gane Almonacid y pierde Brosela, que sea Brosela. Pero esta última jornada en la parte de abajo va a ser muy movidita, la verdad. Va a ser muy movida. Lo que comentábamos, Josiño, el jugador de la Andorra, 20 temporadas en el club. Eso sí que es un one-man club. Sí, la verdad es que sí. Y que Pocos sus compañeros pues querían tener el detalle pues de entregarle su camiseta enmarcada ahí en el centro de la pista. Y bueno, cuelga las botas ya, pues uno de los jugadores, un Vito, ¿no? Pues sobre todo para su club, para el Andorra. A lo mejor luego le entran las ganas, porque cuando una vez que te retiras suelen decir que te viene ese gusanillo de seguir. Igual se dedica al banquillo, quién sabe. ¿Quién sabe? Sigue conectado con el. Podríamos haberle preguntado, sí. Podríamos haberle claro. Ya lo retomaremos después de. Pero sí que nos vacile. Ya se lo diremos a Ramademos. Dile que no nos vacile. Eso es. Bueno, va en su propia forma de ser, la de Joseño, que es un cachondo. Lo dicho, Cadrete primero, Zafán segundo, un Zafán que el año pasado estuvo a puntico de bajar. Y este año se ha metido en playoff. Ahí lo tenemos, metidico en playoff. Y ya lo comentábamos al principio que sin hacer mucho ruido se ha metido como que no quiere la cosa ahí, ¿eh? Segundo, además como dicen los hermanos Williams, a lo Bajini. Exactamente, sí, totalmente. Pero además, a falta de una jornada y ya es matemáticamente equipo de playoff y si no, y está a 5, es que es 5 puntos del primero. O sea, cualquier cosa podría haber pasado en cualquier jornada, pero ahora mismo Zafán ya lo ha conseguido, con lo cual habrá que ver qué tal es ese playoff, ese nuevo playoff que tenemos. Pues nos tendréis que explicar cómo va a funcionar ese playoff y contra quién se van a enfrentar. Pues, si no recuerdo mal, se van a enfrentar. Bueno, van a tener que ir a jugar a Ibiza. Tengo que confirmarlo, pero me parece que sí. Y yo viendo el nivel que hay en Aragón, yo creo que hay muchas posibilidades de que tengamos 2 equipos, además de Cadrete, por supuesto, Cadrete y Zafán, en segunda vez el año que viene. Pero cualquier cosa puede pasar en el fútbol sala, esto ya lo sabemos. Lo sabemos. Podemos traer a uno y que la semana siguiente pierda y lo descendamos, o podemos traer a uno y la semana siguiente ascenderlo. Cualquier cosa es posible. Bueno, estoy mirando yo en el chat interno a ver si tenemos a los protagonistas. Sí, que por un lado dicen que sí, otro que no. Uno dice que sí, el otro que no. Aquí no hay nadie, por lo tanto, seguimos y ya se unirán cuando se tengan que unir. Pues como también tenemos protagonistas luego del grupo 1, si quieres pasamos a los demás grupos, sobre todo al... A ver. Espera. Se ha hecho el parto. Ahí los tenemos. Agustín y Jesús. ¿Se nos oye, eh? Sí, perfecto. Se siente perfectamente. Que había un botón de entrar al estudio que estaba escondido. Nos lo habéis escondido un poco. Esto es como cuando Alex me decía que era campeón 5 jornadas antes. Pues lo mismo. Pero no he fallado, ¿eh? Estaba escondido. Estaba escondido el botón. Pero solo lo veía yo. Eso es. Ese botón solo lo veía yo. Bueno, buenas noches. Ahora sí que os podemos decir que sois campeones. Ahora lo que queráis. Vale. Ya no peligra la cosa. ¿Cómo estáis viendo? Bueno, ¿cómo habéis visto toda esta temporada donde el Zafán os ha puesto las cosas complicadas, hasta la última jornada prácticamente? ¿A quién le preguntas, Francho? Al que me queráis hablar de los dos. Venga, empiezo yo, va. A ver, bueno, la temporada al final, cuando vas 23 jornadas líder, que lo estuve mirando el otro día, pues bueno, al final tiene muchas implicaciones a nivel de todo el mundo te quiere ganar, en los pabellones a lo mejor la gente, vamos a dejarlo en que está más entusiasmada con el partido,
Bueno, pues una serie de factores que a veces es una mochila que pesa más que la mochila del que va por debajo, un poco esperando que pinches. Entonces, bueno, la temporada en ese sentido para nosotros creo que lo hemos llevado bien, pero sí que es verdad que a veces pues ese pinchazo que cometías en un partido que no te esperabas, se te acercaban todos los demás, te creaba cierta ansiedad. Pero bueno, yo creo que en líneas generales lo hemos llevado bien y hemos dominado un poco la mayoría de tramos de la competición. Hombre, erais el rival a batir. No desde el principio, pero desde la jornada 10, que creo que es cuando lo cogemos, o la 9, que la habíamos sido colíderes, y en la 10 lo cogemos en solitario, desde ahí ya sí. Y a Jesús quería preguntarle que después de, pues, de qué se siente al llevar a Cadrete, un pequeño, vamos a decir, pueblo aquí de Zaragoza, a la segunda división B. A ver, para mí un orgullo. Sí que es verdad que yo ya ascendí una vez con Cadrete a segunda B con Alfonso Cabello, y este sería mi segunda vez que asciendo a segunda B. Pero sí, porque yo dejé Pincheque y vine a primera senior después de segunda B con mis amigos de Cadrete, y sí que es verdad que en 5 o 6 años, pues de primera senior a segunda B, pues el salto, o sea, que se ha hecho bien desde el club. Hoy ha sido una labor de mucho trabajo detrás, un trabajo sordo. Cadrete siempre ha sido una localidad muy de fútbol sala, y eso, quieras que no, también lo habréis notado en el pabellón y en la grada. Sí, eso es una ventaja, porque claro, en Cadrete no hay campo de fútbol. Entonces, pues todos críos y juegan es a fútbol sala. Y el que deja el fútbol sala, pues sí que es verdad, pues que se va a jugar a fútbol, pues o a Cuarte o a María. Pero si quieres jugar en Cadrete, sí que es verdad que es fútbol sala. Sí, y el trabajo del club, ya no solo eso que comentabais que habéis estado teniendo con este equipo, que cómo estáis viendo el trabajo del club, porque si no recuerdo mal, creo que hay un Cadrete de senior que ha debido ascender también este año para jugar la temporada que viene, y quería ver cómo estáis o cómo veis ese trabajo que está realizando desde dentro del club. A ver, claro, es que ha ascendido el primera senior autonómica. El segundo juvenil ha quedado, si no me equivoco, segundo en liga, y ahora está compitiendo también en la Copa en los puestos de arriba, el juvenil. El segunda senior creo que también quedó segundo en liga, si no me equivoco, tercero, creo que segundo. Y ahora en la Copa ha pasado a la siguiente fase. O sea, los 4 equipos del club lo han hecho de manera brillante. Y claro, esto en una trayectoria, pues que el club empieza con el equipo que dice Jesús, que se monta con los amigos de Cadrete, luego pues ahí para montar un juvenil, luego un segunda senior. La trayectoria es dura y difícil porque, mira, voy a aprovechar que se ha creado una narrativa en torno a algunos equipos de la categoría. Antes habéis dicho que el Zafán se salvó el año pasado en la última jornada. Es que nosotros nos salvamos con 2 puntos más que el Zafán. Es que nosotros también nos salvamos a falta de 2-3 jornadas. Y de hecho, Cadrete, este club, que es un club nuevo, es el equipo de tercera división que menos temporadas ha jugado en tercera división, con solo 2 temporadas. Que yo entiendo que Cadrete, los que oís Cadrete, os imagináis el club de hace años, que funcionaba un poco de otra manera. Se ha dicho que tenemos muchas perras, que era un poco la manera de operar de ese equipo. Yo creo que somos un club humilde, que ha dado pasos cortos pero firmes, que con mucha humildad, mucho trabajo hemos ido manteniendo las categorías y ascendiéndolas. Y vamos, la pregunta que has hecho, ¿el trabajo del club es de 10? No, de 12. Muchas veces, y eso te doy razón, en mente sigues teniendo al antiguo Cadrete, y a veces pues no nos damos cuenta que vosotros prácticamente sois un club nuevo, no, si queréis, un poco herederos de aquella tradición, pero con otros mimbres y otra forma de trabajar. Os hablamos de futuro. Habéis conseguido el objetivo. Agustillo, ya tienes muchos títulos ya con muchos equipos. Me imagino, primero, ¿cómo te has sentido con este nuevo título en lo personal? Y luego, bueno, a Jesús también, que se le caen los goles por ahí. ¿Qué supone para ti el subir con el equipo de Cadrete, de tu pueblo? A ver, para mí un orgullo y ilusión por los jóvenes, y porque yo ya me retiro también. Yo ya cuelgo las botas.
Entonces, pues para el pueblo va a venir ¿Seguro? bien. Seguro. 100%, segurísimo. Agustín, no lo vas a engañar para que juegue en segunda B. A ver, va. Yo Se irá a tirar caños por ahí a algún equipo de cadretes, seguramente, porque a Jesús le gusta mucho tirar caños. Y eso yo ya dejo paso a los jóvenes y ya. Pero sí, bueno, para el pueblo bien. Y luego que el equipo que se queda, o sea, todos que están, o sea, que son válidos y hay un equipazo que, claro, habrá que fichar, sí o sí, para segunda B, pero el equipo, o sea, bien. O sea. Y decir, bueno, por la parte que me toca que también decías, pues a ver, se hayan ganado los títulos que se han ganado en el pasado, que como tú dices, pues yo he tenido la oportunidad de ganar títulos y Jesús también ha ganado muchos títulos, es que eso es pasado ya. O sea, es que cada título es independiente al resto y este año lo hemos celebrado como lo máximo, lo mejor. Bueno, el sábado no os podéis imaginar cómo estaba el pabellón. Una pasada sobre todo lo que hemos creado entre todos de afición que abarrota el pabellón, gente que viene a los desplazamientos, que me parece una auténtica locura, que hemos llenado 3 autobuses, partidos que no se ha puesto autobús, que han venido en sus coches, como fue el caso de Caspe, que vinieron 30 personas en sus coches. Entonces, más que un título, o más que está bien y subir a segunda vez está bien, más que un título, lo bonito es lo que hemos conseguido crear en Cadrete y, por supuesto, esperemos que continúe mucho tiempo. O sea, habéis generado identidad. Y eso es. Ha habido mucha unión con lo la afición. difícil, ¿eh? Eso es lo difícil. El generar identidad. O sea, que la gente se sienta implicada, que se sienta partícipe de un proyecto como es el vuestro, ¿no? Que, como yo digo, por ejemplo, como pasa en el fútbol, como pasa con el Brea, que el Brea, todo el pueblo va a Piedrabuena y se sienten partícipes, ¿no? de lo que hace el conjunto celeste. Yo nunca lo había vivido así. Esta es bueno, no sé si llevo 21 temporadas. Yo hace 21 años que empecé a entrenar. Creo que ha habido un par de descanso cuando me fui a estudiar la carrera. Pero yo nunca había vivido esto. O sea, yo he ganado ligas con 20 personas en la grada. Ligas importantes. Y, jolín, pues a mí el sábado, pues no te lo voy a negar, cuando salen los jugadores, salen de un túnel de globos que ha hecho la afición, hinchando globos rojos y blancos, hacen un tifo con toda la grada con las letras de Cadrete en blanco sobre fondo rojo, música por aquí, música por allá, que no cabía gente en el pabellón, tuvieron que abrir el escenario. Joder, pues yo antes de empezar el partido tenía los pelos de punta. Es que no les tuve que decir nada en el grito y la charla previa. Es que la motivación ya era estar allí. Sí, yo nada, para terminar un poco, pues ahora que dice Jesús que se va a retirar, al final cuando ves un cambio de segunda B a ese equipo nuevo de Cadrete, pues pueden entrar dudas, pero ahora podrías decir, si en ese momento tendrías dudas, que ha merecido la pena ese cambio de segunda B a Cadrete. Sí. A primera senior. Sí. A ver, yo vine con la idea esa de yo voy a intentar volver a subir al pueblo a lo máximo que pudiese. Y al final se ha logrado, pues contento, y mejor que retirada que eso, pues no hay, o sea. Jesús, que Agustín necesita un veterano en la plantilla. Deja, no. Claro, Agustín, y en segunda B más. Si tenemos que hablar con tu mujer, hablamos con tu mujer, no te preocupes. Pues venga. Los jóvenes ya apretan jugar mucho. Una temporadica más. Los jóvenes apretan ya mucho. Pero siempre las canas, amigo, las canas son muy importantes, en un vestuario y en un banquillo. Y si no, bueno, el míster te lo dirá, que puedes tener mucha gente joven y el ímpetu a veces les lleva a cometer errores que a una persona ya con pozo asienta. A ver, mira, yo fíjate tú las canas que canto yo ya, y eso es todo veteranía. Bueno, pues la idea es clara, yo ya lo tengo claro. Como tenéis cena, yo creo que aún lo convenceréis. Bueno, aún quedan momentos muy chulos. Nos queda un partido que jugar, nos queda alguna cena, nos queda muchas cosas todavía bonitas. A mí me está felicitando gente todavía. Es que decir, nos queda saborearlo del todo todavía. Nos queda saborearlo. Pues os acompañaremos, ya no solamente en esta temporada, sino la que viene, que le vais a meter mucho color a la segunda división B, y vamos a estar esperando el resto de equipos aragoneses allí preparadicos, pues para disfrutar de esos derbis que tanto nos gustan. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Y ya si te parece, Alex, vamos directamente con los el otros recién- artículos, con el con equipo el- que ascendió a tercera con el división. recién del Grupo 1. ascendido. Que Con ya el- nos lo con el decían. Burgos. Ya nos lo avisaban, que Sí. vamos a extender. Ahí lo tenemos. El Burgo, equipo de tercera división. Por primera vez en vuestra historia, ¿no? Buenas noches. ¿Se me escucha? Se te siente perfectamente. Sí, la primera vez. La verdad que hay mucho trabajo detrás y muy contento sobre todo por la gente que nos sigue. Una locura la que hay en el pueblo y sobre todo por ellos. O sea, en cualquier día han venido, nos han animado, nos han apoyado. Muchísima gente que hay detrás que trabaja por amor al arte, porque le gusta, porque está implicada. Y el volumen de niños y de base que movemos también. Está súper implicado. La verdad que muy contento sobre todo por ellos. Vamos a ver porque tenemos problemas con tu sonido. Se te oye como muy metálico. A ver ahora. No, se te sigue yendo igual de mal. A ver, que creo que también tenemos... Se oye como una musiquilla, no sé si es tuya o... Tenemos No. protagonistas también por ahí. Hola, buenas A ver, que creo que noches. también tenemos... Buenas noches. Alexandro. Enhorabuena por este nuevo ascenso, por este ascenso. Primer ascenso del Burgo a tercera división. Me imagino que, bueno, para vosotros un reto importantísimo, ¿no? Sí, para nosotros ha sido algo que llevamos buscando desde hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo que llevamos detrás de esto y hacerlo con chavales del pueblo creo que ha sido lo más importante, el poder implicarlos poco a poco de forma, sobre todo con cabeza, que vayan entendiendo lo importante que es hacerlo bien y siguiendo los pasos desde la cantera y yendo subiendo poco a poco. Entonces ha sido un paso muy importante y de ahí que la afición este año se nos haya unido desde el inicio hasta el final y en partidos importantes fuera de casa han venido como si fuese en casa. Nos hemos sentido como en casa. ¿Y cómo es no solo ascender por primera vez al Burgos, sino hacerlo solo con 2 derrotas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ha conseguido ese logro? Yo creo que lo más importante ha sido el trabajo del equipo, empezando por una pretemporada sabiendo lo que queríamos hacer, convencido de lo que íbamos a hacer, no el empezar y ver qué pasa, sino lo teníamos claro, íbamos a por esto y es lo que queríamos y el equipo lo sabía. O sea, cada vez que íbamos a entrenar, entrenábamos con el objetivo en mente, es decir, no íbamos a los partidos a ver qué podría pasar, íbamos a sacarlos, a ganarlos y a por el objetivo. O sea que ya teníais, desde la dirección técnica, ya teníais muy claro que el objetivo era ascender sí o sí. Sí, al principio había unas directrices marcadas, pero es verdad que parece que hemos metido un montón de presión. Llevamos muchos años. Sabíamos que había que llegar al final con opciones, pero no sabíamos que íbamos a hacer tantísima regularidad desde el principio, la verdad. Pues ya ves que ya, mira lo que dice Alessandro, que ellos lo tenían ya en pretemporada, ya tenían claro que tenían que ascender. Sí, es verdad que el objetivo estaba claro y tanto la gente que continuaba como la gente que vino nueva, ha habido muy buena unión, tanto los que han venido como de los que estaban. La verdad que es un muy buen grupo. Se sabía cuál era el objetivo, se ha peleado por ello y las semanas que ha habido malas se llevan mucho mejor cuando es bueno, la verdad. Te vamos a pedir que pruebes a apoyarlo como Vamos lo a ver, tenemos nosotros, que lo tendrás con la rotación bloqueada. Quítale lo de la rotación del móvil. Las cosas del directo y de la técnica. Parte fundamental, mientras Sergio se coloca bien y pone el móvil como lo tiene que poner, muchas veces parte de este éxito nos habéis dicho que ha sido sobre todo gracias al apoyo que os ha dado la afición, que habéis tenido muy enchufado a toda la localidad del Burgo de Ebro y que os ha ido acompañando a lo largo de, yo no solamente en casa, sino también fuera. ¿Qué papel le dais a la afición en este éxito de vuestro primer ascenso a tercera división? ¿Contesto yo? Dale, caña. A ver, yo creo, sí que es verdad que cuando hablamos de la afición, nombramos la afición, pero hay que englobar desde la directiva, que también forma parte de la afición,
los familiares de la directiva, porque son gente que está ahí detrás haciendo una labor que al final no piden nada a cambio y hacen que nosotros nos preocupemos única y exclusivamente de llegar y jugar. Entonces, el papel que han jugado tanto la afición como los familiares de los jugadores, como la gente del pueblo, yo creo que es un 50% e incluso un poco más. Porque al final nosotros solamente nos hemos dedicado a hacer lo que se nos ha pedido, que es jugar. No se nos ha pedido nada más ni se nos ha cobrado nada más por ello. Yo quería preguntarle a Sergio si al principio de la temporada, cuando pues eso, se traen a los jugadores, pues que algunos hasta el año pasado en Intersala, ¿crees que el equipo iba a funcionar tan bien como lo ha hecho y vaya a conseguir lo que se ha logrado? Desde el principio teníamos muy claro que iban a empastar bien, porque el entrenador ya los conocía, porque yo tenía muy buenas referencias y porque yo sabía también la gente que había en el vestuario. Entonces, pintaba muy bien, pero es verdad que como varios años nos hemos quedado a las puertas, pues había que ser un poco prudente. Aunque tú desde el principio nos dabas por favoritos, nos has metido mucha presión. Sí, no, pero habéis estado, como has dicho, muchos años ahí peleando arriba. Al final siempre tiene que llegar un año y al final han sido 8 puntos de diferencia. Quiero decir, es verdad que han sido, es que son 2 derrotas lo que tenéis, y que es verdad que ha habido partidos muy, muy tensos y que nos han ganado, ya sea Sala 10, compañía o alguno incluso de los de abajo, al final, pero ahí estáis, ascendidos. Yo no sé qué hacemos esta temporada, y fíjate que es nuestra temporada de estreno, pero todos nos decían, los de Cadrete, que les dábamos, que no dijéramos que habían ascendido porque todavía quedaba, no sé qué, vosotros lo mismo. Al final, a Les no se ha ido ni un pelo, Ha ascendido Cadrete, vosotros habéis ascendido con una temporada para enmarcar, absolutamente para enmarcar. Te tenemos que preguntar por varias cosas. Una, Alexandro, por tu continuidad, ¿seguirás el año que viene en este proyecto del Burgo de Ebro o no? No, en tercera ya no voy a estar en el Burgo. Es una decisión que la hemos ido tomando poco a poco. Lo he hablado con la directiva, lo he hablado también con mis compañeros y al final es un paso que he tenido que dar no porque quiera, sino por circunstancias. Pero del Burgo yo creo que voy a seguir siendo siempre. Allá donde juegue el Burgo yo estaré viendo, buscando la forma de animar a mi club y a mi equipo, que al final es donde he estado 5 años y donde creo que he sido el más feliz, tanto jugando como entrenando, donde yo me he sentido muy bien. O sea, eso no va a cambiar nunca. Pero no te perdemos para el futsal, ¿no? No, seguiré jugando a lo que es fútbol sala, que creo que es el deporte que he encontrado que me ha dado alegrías y no lo cambiaría por ningún otro deporte ahora mismo. Y sobre todo me he encontrado a un amigo que es Sergio. Poco puedo decir, ¿no? La verdad Nos ha dejado callados tú. Sí, no lo puedes convencer para que siga. Después de 5 años peleando. Se va fuera de la ciudad, es por tema personal, se va fuera de la ciudad. No hay manera. Si no, ya estaba Les ahí apuntándolo para Augusto, para Calazán. Sí, ha sido 5 años, ha estado con otros 5 años y la labor que ha tenido desde el principio, cuando ha jugado más, cuando ha jugado menos, cuando ha tenido que liderar al grupo. Ha hecho muy buen papel, sobre todo con los 2 equipos femeninos que lleva. Este año 3, uno que no competía, el año que viene ese equipo sí que sale. Y al final los números están ahí y todo el mundo es querido por todo el mundo. Entonces al final habla por sí mismo. Sí, yo quería preguntarle, pues eso, ahora justamente que es verdad que deja esa parte de futbolista, de jugador ahí en el Burgo, pero claro, ahora también deja al equipo femenino y quería saber pues cómo ha sido ese paso de entrenar a unas chicas que a lo mejor hace 2-3 años no les gustaba o no jugaban tan bien como lo hacen ahora después de que les hayas entrenado. A ver, las chicas es verdad que empezaron con la ilusión de algo nuevo, pero creo que han demostrado algo que yo creo que es lo más complicado, porque jugar ganando lo hace todo el mundo. Al final jugar en un equipo en el que ganas porque al final tienes a los mejores o puedes tener a los mejores, el ir a jugar es muy fácil, es muy divertido, pero ellas han hecho algo que es jugar con las amigas de su pueblo. No se ha ganado siempre, pero creo que el ir a entrenar todos los días con ganas de aprender, el ir a competir aún sabiendo que el rival es más difícil, pero aún así sin malos gestos, malas caras, con ganas de aprender, quedándose con lo bueno,
creo que es una lección que han dado tanto las cadetes, las infantiles dando el paso, las chicas del senior también acogiendo a las nuevas para enseñarles. Yo creo que ese paso es un paso que han dado y que ahora van a ir cogiendo el relevo a las que vengan detrás, porque al final en el Burgo la base no es solo competir, sino que al final nos hemos centrado en formar, en formar personas, en dar valores y no solamente en ganar, ganar y ganar. Pues fíjate, hace ya muchos años, nosotros aquí en mi pueblo, en Perdiguera, que es una localidad muy pequeña de Los Monegros, conseguimos hacer un equipo femenino, de futsal femenino, y nos fuimos a enfrentar al Burgo. Hace ya muchos años. Estoy hablando igual 12 o 14 años. Fácil. O sea, para que veáis el ciclo, que por desgracia en el futsal femenino suele ir por picos. Sale un equipo, se mantiene un par de años, desaparece, un erial absoluto. Bueno, de hecho aquí ya no ha habido equipo femenino. Bueno, ni siquiera ya hay equipo de zagálicos jóvenes, o sea que la despoblación, amigos. Sergio, reto importantísimo el año que viene. Ya nos ponemos en formato próxima temporada. Sabes que aquí esto no para. El objetivo, lógicamente, me imagino que serán manteneros, ¿no? Pero ¿lo vas a hacer con el bloque que ya habéis conseguido el ascenso o cómo lo vais a hacer? Si puedes hay contarnos gran parte del bloque continúa. Estamos muy contentos con ellos a nivel de rendimiento y porque creemos que dan el nivel y porque además se lo han ganado. Y luego, pues bueno, intentaremos reforzarnos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y lo que digo siempre, tanto a entrenadores como a jugadores, que primero fichamos personas y luego jugadores. Es muy importante fichar un jugador que compita, pero a nivel humano es todavía más importante. Que disfrutas más las victorias, llevas mejor las derrotas y al final es ir un poco de la mano todos en esa línea. Pues el año que viene os seguiremos haciendo análisis, y a Alessandro pues ya lo engancharemos donde esté para que nos cuente cómo es su nueva etapa y cómo lo están disfrutando en otro sitio, que no aquí, en casa, por desgracia. Un abrazo a los dos. Que vaya muy bien, gracias. Y enhorabuena, Gracias. Vamos muy rápidamente con ese grupo tercero, Alex, para rematar. Sí, exactamente. Pues podemos decir que este fin de semana termina la liga en el grupo 3. Se van a jugar ya todo. Ya va a decir todo. No ha habido jornada este fin de, pero sí que los partidos aplazados se han jugado. Han jugado tanto Maestrazgo como Aliaga Turística, los aplazados. Han vencido los dos, lo que hace que haya un triple empate. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Maestrazgo este fin de semana le toca jugar contra el equipo que no se apuntó, que se marchó, con lo cual son 3 puntos que ya ha conseguido. Y el golaveras entre Maestrazgo y Aliaga Turística es favorable a Maestrazgo. Por lo tanto, aunque haya triple empate, al final ya dijimos que en triple empate vencía Alcañiz. Por mucho que Alcañiz perdiera y Aliaga Turística ganase, en el empate entre Aliaga y Maestrazgo se lo llevase a Maestrazgo. Por lo tanto, ya podemos descartar a Aliaga como ascenso a tercera. Así que este fin de todo va a depender de Alcañiz. Si Alcañiz vence en su partido, será equipo de tercera. Si Alcañiz no vence en su partido, Maestrazgo será el equipo que ascienda a tercera. Así que este fin de semana tendremos ya ascenso en el último grupo que nos falta, en el que nos ha dado alegrías hasta el último momento. Pues dentro de 15 días sabremos de tu boca quién ha sido el ascendido. Bueno, de momento 2 de 3 llevamos aquí. De momento 2 de 3. El de Daroca más o menos, pero en el grupo 1 y en el de tercera lo hemos acertado aquí de momento. ¿Ves? Acertadico, lo hemos tenido. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Vamos muy rápidamente con Rafa Beltrán. Sí, hola, buenas noches a Francho y a todos. La verdad es que ha sido un programa hoy fantástico. La noche de los campeones que hablábamos antes. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver a algunas personas celebrando títulos que se lo merecen y la verdad es que el programa ha sido fantástico. Solamente dar unas pequeñas pinceladas, solamente decir, pues bueno, que ha terminado lo que son las selecciones, ya todos los campeonatos, decir que ha sido para mí una temporada fantástica. Ha habido una final por parte de la selección femenina, 3 semifinalistas, hemos ganado, yo creo que la selección de Aragón ha ganado muchos partidos, ha perdido contra rivales
que a priori son superiores, pero siempre compitiendo con ellos. Hemos empatado con Cataluña, le hemos ganado a Madrid, hemos ganado a otras comunidades que antes nos costaba. Yo creo que es un rotundo éxito. La semana que viene o la semana siguiente daremos todos los datos, muchas victorias, una organización de un campeonato aquí en Zaragoza que la verdad es que fue un rotundo éxito. Y bueno, pues el año que viene a seguir, porque no nos vamos a conformar con esto, sino que vamos a buscar más y vamos a intentar ser mejores cada día. Y nada, recordar que este domingo hay un programa que es el programa Somos Futsal de la Federación Aragonesa con los niños de 5 años y que se hace una fiesta final de temporada el domingo a partir de las 9 de la mañana en el Colegio Moncayo, en la cual pues invitamos a que todo el mundo venga a participar, 26 equipos y más de 100 partidos en una mañana, que va a ser pues una fiesta del fútbol sala infantil y de escuelas. Una maratón, ¿eh? Sí, la verdad es que los chicos pues, van a ir a jugar, hay 4 pistas y los niños van a jugar, pues es que es un proyecto de escuelas, de niños pues, que juegan 10 minutitos y un poquito pues hacerse a las normas y a lo que es un equipo, y la verdad es que está saliendo muy bien. Y bueno, pues hacemos desde Federación se hace una fiesta final y yo creo que está muy bien y bueno, veremos a ver qué tal si todo el mundo está satisfecho el domingo. Pues ojalá disfrutéis mucho de esa matinal con los zagales y las zagalas chiquiticos que desde luego son el futuro, ¿no? De nuestro futuro. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, Francho. Bueno, pues hora y media pasada del programa, pues hemos, como decía Rafa Beltrán, nuestro compañero, la noche de los campeones. Poco a poco ya se nos va rematando la temporada, ya prácticamente nos queda el femenino y poco más de lo que en cuanto a competiciones puedan ocurrir. Recordaros que la semana que viene no habrá programa por cuestiones técnicas. Retomaremos la emisión dentro de 15 días, si Dios quiere. Y agradeceros a todos los que nos estáis apoyando, a todos los que por los campos, por las canchas de 40x20 nos saludáis, nos dais felicitaciones, también nos criticáis positivamente, constructivamente, que eso es muy importante pues para que vayamos mejorando alguna cosica del programa. Siempre estamos para aprender, por muchas temporadas que llevemos en el del fútbol y por esta primera del futsal. Siempre se aprenden muchas cosas y queremos aprender de vosotros y vosotras. Y lo único que os pedimos es que, como siempre, pues os suscribáis al canal, que es gratis, que lo esparzáis por ahí, que siempre es importante que la gente sepa que hay otro altavoz más que habla del futsal aragonés, y que nos vemos y nos oímos dentro de 15 días aquí en 40x20 de la Grada FM. Sed buenos. Adiós.